Estimados amigos de Global Energy, un saludo para todos ustedes. Estamos aquí de nuevo hoy, martes 15 de septiembre, con su programa. Les habla Horacio Medina y hoy vamos a tener como invitado muy especial a nuestro amigo, al doctor Vladimiro Mujica, quien nos va a acompañar desde Arizona. Él es profesor titular de la Universidad de Arizona State, licenciado en Química de la Universidad Central de Venezuela y un extensísimo currículum como investigador y definitivamente uno de los más importantes investigadores que hemos tenido en el área de las ciencias y la nueva tecnología. Así que será un placer hablar con Vladimiro, que dicho sea de paso, y aprovechamos antes de iniciar el programa para recordarles que el próximo 24 de septiembre a las 10 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, tendremos un coloquio virtual que hemos titulado Matriz Energética y Cambios Tecnológicos, donde van a participar el ingeniero Nelson Hernández sobre la matriz energética y Vladimiro Mujica, el doctor Mujica, sobre los cambios tecnológicos. No se lo pierdan, ahí lo ven en su pantalla, jueves 24 de septiembre de este año 2020 a las 10 de la mañana en la hora de Miami. Y pueden proceder a inscribirse desde ya, es totalmente gratuito y seguramente va a ser muy importante. Hacemos allí el lanzamiento de la Global Energy Academy, donde vamos a compartir con ustedes seguramente algunas informaciones que van a ser de su utilidad de cara al futuro. Y recordamos que este programa Global Energy llega a ustedes a través de la plataforma digital Edu Digital Media de la Florida Global University, a quien, como siempre, agradecemos toda el apoyo que nos brinda. Para comenzar el programa, como ya es costumbre, vamos a conversar un poco sobre lo que ha pasado esta semana con los precios del crudo. Y vemos entonces allí en la pantalla los dos principales marcadores del mercado del crudo, como son el WTI y el crudo Brent. En el transcurso de esta semana, quizás los precios han hecho un esfuerzo por tratar de mantenerse luego de haber caído, en el caso del crudo Brent, por encima de los $42 por barril a comienzos de este mes, hasta un precio donde ha estado oscilando, tratando de estabilizarse alrededor de los 37, $38 por barril. El día de hoy, el crudo WTI se cotizaba a eso de las 9:30 de la mañana en alrededor de 37, $55 por barril. Y esperamos pues que esto logre estabilizarse. Sin duda alguna, una caída violenta que tuvieron los precios puso muy nervioso a muchos productores alrededor del mundo, particularmente dentro de los Estados Unidos. Con relación al Brent, que es el crudo que se cotiza en el mercado londinense, la situación fue más o menos similar. Aquí cayó desde casi los $46 por barril el 1 de septiembre hasta un precio por debajo de los 40 en la semana anterior. Y esta semana ha tratado de mantenerse alrededor de los $40 por barril. Hoy en la mañana su cotización era precisamente 40.25. Y bueno, esperemos que también el Brent se mantenga. Las razones fundamentales, yo creo que la semana pasada hablamos algunas de ellas. Esta semana nos gustaría precisar algunas más y vamos a ponerlas allí en pantalla para poderlas compartir con ustedes. Sin duda alguna, la principal, y haciendo la salvedad de que la OPEP al día de ayer, 14 de septiembre, cumplió sus 60 años de creada, precisamente, y hacíamos este comentario con algunos círculos de amigos, 60 años después de que Venezuela fue protagonista dentro de esa fundación junto con Arabia Saudita, pues hoy en día prácticamente está desaparecida de lo que significa el área de influencia dentro de la OPEP y está, no por decisión propia, a punto de salir como exportador de petróleo de esa organización. Creo que entre los factores que podrían explicar esto, hay, por supuesto, una economía global que no termina de despegar, sencillamente todas las dificultades que han estado girando alrededor de la pandemia del COVID-19 lo impiden y esta no termina de despegar la economía a nivel mundial para que pueda de alguna manera comenzar a crecer la demanda. Los miembros de la OPEP, como hemos visto el caso de Irak, el caso de Venezuela, Nigeria, Argelia, enfrentan dificultades económicas debido a que definitivamente sus ingresos petroleros son más bajos porque han tenido que hacer cierres de producción.
Yo creo que ahí esto le ha producido algún alivio de todas maneras al mercado, porque estos conflictos internos, particularmente en Irak y Venezuela, y las sanciones que le han sido impuestas por los Estados Unidos a Irán, han reducido significativamente la capacidad de exportar petróleo crudo y productos derivados del petróleo en los países como Irán e Irak. En Venezuela, ya todos lo sabemos, es definitivamente una destrucción, un colapso absoluto de la industria petrolera, razones inherentes a su propia negligencia en el manejo de la industria ocasionaron esta situación. Y en el caso de Irak, pues los conflictos internos que afloran nuevamente dentro de una situación política bien complicada. Y en Irán, lo sabemos todos, las sanciones de los Estados Unidos se han hecho cada vez más rigurosas, y entonces esto definitivamente ha mermado su capacidad de producción. Por debajo de los 2 millones de barriles, cuando este era un país que ya había tenido una reducción hasta 4 millones de barriles, que venían de 6 millones de barriles. O sea, Irak ha desaparecido alrededor de unos 4 millones de barriles en los últimos años y en los últimos 3 años en concreto 2 millones de barriles. Eso definitivamente ha mermado, digamos, el alto impacto que podría tener en el mercado desde el punto de vista de un suministro mayor. Por otro lado, hay una noticia que es lo que ha inquietado de una manera importante a los mercados en el transcurso de esta semana, y es que Libia, miembro también de la OPEP, con muchos años de enfrentamientos militares, que ha paralizado el sector petróleo y del gas, entre otras cosas, digamos, un país que ha sido dividido de una manera brutal en una suerte de aldeas y de diferentes opciones de poder, ha llevado también a un bloqueo en las exportaciones de petróleo, precisamente porque los exportadores, los lugares donde se exporta el petróleo, donde se produce y se exporta, están controlados por algunos grupos irregulares que no son precisamente los que están en el área democrática. Pero ya hace cuestión de una semana, eh, la embajada de los Estados Unidos en Trípoli anunció que había un posible acuerdo y que esto iba a traducirse en definitivamente en una nueva incremento en la producción a bastante corto plazo. Y entonces permitiría que la Corporación Nacional de Petróleo de Libia entre de nuevo en el mercado. Esto significaría, en los términos del corto plazo, 500.000 de barriles, y un poco más allá en los próximos 3 o 4 meses, después de haberse iniciado, podría llevarnos hasta el 1.000.000 de barriles sin ningún tipo de dificultad. Creo que esto es algo que inquieta al mercado porque, como repito, y concentramos entonces las razones, la economía que no termina de despegar, por lo tanto no aumenta la demanda. Y si por lo contrario comienza a crecer el suministro, pues esto va a ser una problemática que adelanta en los mercados, y estas cotizaciones que vemos, como son entregas de crudo al mes de octubre, ya comienzan a reflejar ese tipo de inestabilidad. En todo caso, como lo decimos toda la semana, vamos a hacer un seguimiento más cercano sobre lo que aquí está ocurriendo. Y bien, para no quitar más tiempo sobre este tema, vamos a iniciar nuestra conversación con el doctor Vladimiro Mujica, y vamos a pedirle a Vladimiro que nos hable un poco en los términos eh, específicos de lo que significan estos cambios tecnológicos. A mí me gustaría mucho que si nos puede hacer un bosquejo, por supuesto no le vamos a pedir que se tubee, como dicen en los términos periodísticos, sobre su presentación del próximo jueves 24 de septiembre, pero sí que nos adelante, pues, de alguna manera, el panorama, una suerte de marco de referencia para poder ubicarnos en qué temas vamos a tocar allí. Y al final, yo quisiera, como siempre, que el doctor Mujica nos dedicara un poco el tiempo a, a lo que va a significar estas nuevas tecnologías, estas tecnologías de borde, de punta, en lo que significaría la recuperación, particularmente de la industria de los hidrocarburos en Venezuela. Y quería preguntarle esto al doctor Mujica porque él fue, yo diría, el creador, el propulsor de uno de los programas más interesantes que yo conocí a finales de la década de los 90, que fue la Agenda Petróleo. Desde el CONICYT esto se impulsó, y allí, bajo la coordinación de Petróleos de Venezuela, con INTEEP actuando de manera activa, había un grupo importantísimo de investigadores venezolanos de las diferentes universidades nacionales y del IBIC, tratando de ubicarnos en cuáles serían los temas tecnológicos que podrían apuntalar a nuestra industria. Por supuesto, eso fue algo que se destruyó, y hoy día, ante las otras realidades,
pues al final de su exposición me gustaría concretar, Vladimiro, sobre un poco cómo verías tú la influencia de la tecnología en el desarrollo de la nueva industria de los hidrocarburos en Venezuela. Esto además porque algunos colegas insisten en hacer y planificar esa nueva industria de los hidrocarburos en Venezuela, pero con un espejo retrovisor, sin ver las nuevas tecnologías que van a estar allí. Así que te dejo en el uso de la palabra, quizás te interrumpa en algún momento, muy agradecido de que estés acompañándonos y por supuesto, este es el preámbulo de lo que nosotros vamos a tener el próximo jueves 24. Vladimiro Mujica. Bueno, primero que todo, gracias Horacio por la invitación. Ya nosotros hemos conversado de estos temas en otras oportunidades y veo que Alejandro está también por allí. También saludos a Alejandro. Y bueno, entrando en materia, lo que yo pensaba, como tú dices, sin tubiarme, pero claro, autotubiarse es como la diferencia entre un selfie y un autoselfie, ¿no? Depende del nivel de redundancia. Bueno, pero lo que yo tenía pensado tocar muy a grosso modo tiene que ver precisamente con algo que tú mencionaste, que este es el negocio, yo no lo llamaría solamente el negocio petrolero, sino el negocio de energía, producir energía para el planeta. Es un tema, por supuesto, neurálgico de nuestra existencia en el planeta. Sin energía, para mover todas las cosas que hacemos, no se pasa nada. Y las fuentes de energía han ido modificándose digamos, hay una dependencia tremenda con combustibles fósiles, pero sin embargo ha habido una diversificación nada despreciable. Por un lado, por supuesto, energía eléctrica, por otro lado, energía eólica, energía solar, y a pesar de que rara vez se habla de ella porque tiene muy mala reputación, la importancia de la energía nuclear y de otros tipos de energía asociados con procesos de alta energía en la materia que probablemente van a jugar un papel también importante en lo que viene. Entonces, claro, si uno se restringe al negocio petrolero, entonces la discusión no tiene todo el alcance que debería tener, porque si bien es cierto que el negocio petrolero y la industria petrolera son intensivas en el uso de tecnologías, cuando uno lo empieza a ver en un panorama mucho más amplio que incluye las otras formas de energía que yo acabo de mencionar, entonces el asunto se complica muchísimo. Porque, digamos, esas otras fuentes de energía, digamos en particular la energía solar, que ha tenido avances tremendamente importantes y que podrían plantear un desplazamiento hacia esa área de producción de energía. Bueno, hay datos que son muy importantes. O sea, la Tierra, el Sol, por hora, por día, depende de cómo digamos las cuentas, lo que el planeta puede consumir, lo que podemos consumir nosotros en un año. Entonces, digamos, hay una desproporción muy grande entre la energía que viene del Sol y lo que nosotros podemos usar y lo que estamos usando actualmente. Y por supuesto, no olvidé de mencionar también las energías hidrológicas. Ahora bien, concentrándose en el tema puramente petrolero, el uso de nuevas tecnologías ha ido cambiando por completo la estructura de la industria. No solamente una que yo sé que a ti te es muy cercana porque tú sabes perfectamente los efectos que eso produce, que es el así llamado cracking, que ha cambiado, por ejemplo, convirtió a Estados Unidos en el primer productor mundial de crudo, y hay un balance que es muy complejo de precios que permite que eso ocurra, pero desde el punto de vista de acceso a yacimientos, eso cambió la historia de la industria petrolera. Luego, por otro lado, el uso de técnicas de nanotecnología en los procesos de extracción y de refinación ha cambiado las cosas, porque los reactores que eran tradicionalmente reactores de lecho, donde se hacía pasar el crudo, eso ha ido cambiando y
digamos, de hecho hay un venezolano conocido por nosotros dos que es uno de los pioneros en el uso de técnicas de nanocatálisis en pozos, que es Pedro Pereira, que está en Calgary. Y entonces, digamos, el panorama también con otras cosas que tiene que ver con la recuperación secundaria, es decir, lo que se saca, como tú bien sabes, primariamente la explotación primaria de un pozo es una fracción muy pequeña de lo que tiene el pozo. Y ya después las condiciones de presión y de temperatura del pozo hacen que ya no se pueda seguir sacando crudo de la manera tradicional y hay que recurrir a tratamientos que tienen que ver con el crudo en el pozo. Otro venezolano, Vladimir Alvarado, es también uno de los pioneros en el uso de desarrollo de tecnologías secundarias. Y estoy mencionando estos nombres, entre muchos, para prepararme para la siguiente pregunta que tú mencionaste. Entonces, en definitiva, mi intervención en ese evento va a ir en la dirección de un poco revisar todo este panorama. Ahora, yo debo aclarar, yo no soy experto en estas cosas, yo hago fisicoquímica teórica, pero estas son áreas que a mí siempre me han apasionado porque tienen que ver con el uso práctico de la ciencia. Y como mencionó Horacio, yo en Venezuela estuve muy involucrado en el tema de política científica y tecnológica porque yo era uno de los directores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas y el presidente de la Agenda Petróleo. Entonces yo tuve mucho que ver con ese esfuerzo al cual él se refirió y eso, digamos, me ha mantenido cercano a esta área de investigación y desarrollo sin que esto sea necesariamente lo que yo hago desde el punto de vista de investigación científica. Sí, yo creo, Vladimiro, que hay cosas interesantes, así como apuntaste eso también, los nuevos adelantos que han habido en materia de perforación, que ya no solo permiten estos pozos horizontales que para el fracking han sido determinantes, también son pozos que permiten siendo altamente desviados, digamos, navegar, si es que la palabra, yo no sé cómo se podría decir, navegar en el subsuelo, en las capas del subsuelo, por kilómetros para poder llegar a un objetivo que no podría ser accesible desde el punto de vista vertical, quizás por razones en un momento determinado ambientales, por razones de desarrollo, de otros desarrollos. Hoy en día, con esa perforación direccional altamente inclinada, se podría llegar fácilmente. Entonces, hay muchas tecnologías que han estado avanzando, que son definitivamente importantes. Lo que tú mencionaste le daría un vuelco realmente interesante a lo que sería el negocio de la refinación. Y creo que, por supuesto, personas como Pedro, a quien conozco desde hace muchos años en el INTEBEP, seguramente son personas altamente capacitadas que van a darle respuestas importantes a esto. Y para entrar en el tema de cómo podrían estas tecnologías impulsarnos en Venezuela, aclarando que yo siempre he estado de acuerdo que el enfoque que le deberíamos dar a nuestro plan país, a todo lo que tiene que ser las nuevas leyes, debería ser en función de energía. Esto hasta el momento no ha sido posible, nos enmarcamos en los hidrocarburos y bueno, de todas maneras hay unos avances significativos en la forma, en el enfoque político de cómo abordar este tema, pero sobre la base de los hidrocarburos. Más temprano que tarde, esto va a terminar siendo de una manera mucho más holística, considerando lo que tiene que ver energía. Yo recuerdo con mucho aprecio, con mucho valor, la agenda petróleo. Me tocó entre el año 2000 y el año 2002, cuando lamentablemente salimos de Petróleos de Venezuela, coordinar en representación de PDVSA lo que era la agenda petróleo junto con el CONICYT. Y allí yo tuve una experiencia maravillosa con esa gran cantidad de investigadores, su pasión y su realmente valor agregado que estaban dispuestos a poner. ¿Tú crees, Vladimiro? Yo no veo posible en un corto plazo rescatar la destrucción absoluta y total que ocurrió en el INTEBEP. No, me parece que también es irrepetible. Creo que va a ser muy complicado volver a tener un IBIC como el que teníamos. Rescatar las investigaciones en las universidades nacionales va a requerir, además de una decisión política importante y de muchos fondos. Pero ¿cómo lo ves tú? Tú que conoces mucho mejor que yo ese ambiente. Yo insisto en que el tema de tecnología tiene que ocupar
un lugar preponderante en todos los desarrollos que nos estemos planteando desde el punto de vista de la reconstrucción o del rehacer un país que francamente está totalmente destruido. Sí, mira, bueno, no tengo que intentar convertir al converso, porque tú eres uno de los que más ha estado planteando este tema de cómo se hace para reconstruir. Ya de hecho la palabra reconstruir tiene implicaciones, porque eso hace pensar que estamos pensando, valga la redundancia, en construir lo que había. Y probablemente construir lo que había no es posible. Y no solamente no es posible, sino que no es necesariamente deseable. Porque el tema no solamente de las nuevas tecnologías, aquí hay varias preguntas que hay que responderse. Primero, la primera y más importante, que no tiene absolutamente nada que ver con técnica, es que se tenga una decisión política estratégica adecuada. Eso quiere decir que el nuevo gobierno, el gobierno de transición, el gobierno electo, la fórmula que sea, tiene que tener una visión muy clara de hacia dónde quiere orientar no solamente el negocio, sino todo el tema de investigación y desarrollo en el país. Porque para nosotros reparar, allí sí, el tejido del sistema de educación superior, las universidades, el sistema de investigación del país, se requiere una inversión importante, pero sobre todo se requiere interactuar con el recurso humano que nosotros tenemos fuera de Venezuela y plantearnos alianzas internacionales que nos permitan reparar rápidamente el tejido universitario de investigación, porque sin eso es muy difícil adelantar nada con cabeza propia. A la par, hay que tomar decisiones estratégicas importantes en alianzas con centros de investigación y de desarrollo tecnológico internacional y con empresas internacionales y con capital internacional, hacer inversiones que permitan recuperar lo de la industria petrolera, que es indispensable, pero pensar también inmediatamente en la transición hacia un esquema energético más amigable con el ambiente y que permita pensar en otras cosas. Por ejemplo, el tema de energía solar en Venezuela podría ser extremadamente importante. Nosotros, toma un solo ejemplo, si tú quisieras empezar en serio a poblar y a desarrollar la frontera con Colombia, donde llevar energía eléctrica para allá es una cosa compleja, tú podrías perfectamente plantearte la idea de ciudades, asentamientos, industrias que se autoabastezcan en materia energética y que no necesiten cableado eléctrico para llevar energía para allá. Y esto tú lo puedes combinar con nuevas iniciativas de educación, de entrenamiento de la población. Es decir, hay muchas cosas que si tú piensas digamos, como dirían en inglés, fuera de la caja y con la imaginación que es necesario pensar, tú puedes tomar muchas decisiones en materia de política tecnológica que te permitan dar un salto y no pretender recrear lo que tenías antes, que como dije, no solamente puede ser imposible por el volumen de inversión que se necesita, sino que puede ser no deseable. Pero, reitero, esto depende de que tú tengas un gobierno que entienda la importancia del conocimiento y que entienda la importancia de relacionarse con los centros de investigación y con, digamos, que no lo vea simplemente como un problema de un conflicto entre millennials y, como yo digo, perennials. Que no lo vea como un conflicto político de poca monta, donde alguien trata de imponer una visión porque se le ocurrió, tuvo una revelación y no quiere discutirla porque es su revelación, cosa a la que estamos muy aficionados los venezolanos. Cada vez que en Venezuela alguien tiene una revelación, sea política o cualquier cosa, entonces la trata de imponer como si fuera eso, pues una verdad revelada. Entonces, ahí hay mucho que hacer, pero el mucho que hacer involucra un tipo de acuerdo. Y ahora retomo lo de la Agenda Petróleo. El programa de la Agenda Petróleo fue un programa realmente visionario, no porque, no me voy a hacer autopropaganda, porque buena parte de ese programa fue idea mía,
Pero la verdad es que después que cayó en otras manos, se convirtió en uno de los programas más importantes que ha tenido Venezuela en materia de integración, gobierno, industria, universidades. Ese triángulo que se le debe a un argentino, Sabater, que no es el escritor, otro. Ese triángulo en la agenda petróleo funcionó a la perfección y nosotros logramos realmente identificar competencias nacionales y posibilidades internacionales de proyectos de cofinanciamiento que se perdían de vista. Y de hecho estábamos planteando prácticamente la misma lista de temas que estamos planteando hoy, pero nosotros lo estábamos haciendo 20 años antes. Es decir, el proceso de aniquilamiento prácticamente del pensamiento en Venezuela, ya no solamente de las instituciones, sino de pensar sobre el futuro. Es decir, la destrucción de Venezuela ha sido de tales características que quienes pretenden controlar a la población por el hambre y el miedo, pretenden también destruir la posibilidad de pensar, y lo han hecho de manera muy efectiva. Bueno, esas son las tareas que nosotros tenemos, pero eso, digamos, suena como una declaración mía tremendamente pesimista, pero no lo es. No lo es, porque si nosotros lo tenemos claro, nosotros tenemos recursos dentro y fuera de Venezuela para que en un plazo relativamente breve se pueda hacer lo que se hizo en España después de la muerte de Franco, que se recuperó invitando a todos los españoles y creando posibilidades. Eso fue una obra central del gobierno de Felipe González. Se logró reparar y recrear hasta convertir a España en una potencia científica y tecnológica que no lo era. El franquismo fue como un veneno letal para eso, y luego que desapareció eso, así como ojalá y pase después que desaparezca el veneno que tenemos en Venezuela, se pueda hacer eso que estamos describiendo en una alianza, pues una alianza virtuosa, pues, entre esos tres sectores. Sin duda alguna, un tema tremendamente importante y el cual yo he insistido por mucho tiempo, voy a seguir insistiendo. Yo creo que hay que insertar dentro del pensamiento político lo que significa y va a significar el desarrollo tecnológico, la interconexión que es imprescindible para poder de verdad construir un país de futuro realmente. Y de verdad la palabra reconstruir no es la palabra adecuada. Yo creo que en el 99% de los casos no es lo que perseguimos, no es lo que debería perseguirse. Así que necesitamos además ese cambio en el modelo político de conducción del país, que además tenga un elementos de futuro donde la tecnología debe jugar un papel fundamental. Así que, bueno, Vladimiro, no me queda nada más sino agradecer tu participación, invitar a toda nuestra audiencia a que se conecten, se inscriban para que estén en ese coloquio virtual en matriz energética y cambios tecnológicos que va a ser el próximo jueves 24 de septiembre de este mismo año, por supuesto, a las 10 de la mañana. Y yo creo que va a ser realmente interesante. Allí Vladimiro se extenderá más en esto, y al igual que lo hará nuestro otro panelista, Nelson Hernández. Así que muchísimas gracias, Vladimiro. Tal vez no, seguramente no será esta la última vez. Próximamente volveremos a conversar sobre algún tema interesante. No, esperemos que no sea la última vez para nada. Gracias por la invitación. Bueno, muy bien, estimados amigos. De esta manera llegamos al final de nuestro programa Global Energy a través de la plataforma digital Edu Digital Media de la Universidad de Florida Global University, y los esperamos la próxima semana, el próximo martes, donde tendremos un nuevo invitado para conversar sobre estos temas energéticos tan interesantes. Muchísimas gracias. Les habló Horacio Medina. Hasta la próxima semana.